que señala que al haber quedado en firme la inscripción, así usted renuncie, se da por hecho que usted ya participó en la consulta del 26 de octubre. Pues también revisamos eso con los abogados y dado que yo no me inscribí en una consulta partidista, dado que yo no me inscribí en una consulta interpartidista, entonces no se entiende por surtido ese paso. ¿A nombre de quién se presenta usted para la consulta de marzo, para el Frente Amplio? ¿A nombre de qué partido, doctor Quintero? Pues ya veremos. Vamos a ver si recogemos firmas o como independientes o algún movimiento nos da el aval, pero pues ya ese será un problema de otro partido. Por ahora, comunicarle al país la decisión que he tomado y la situación en la que está hoy el pacto histórico, que va para pero una consulta interpartidista. Para esa consulta del Frente Amplio, usted se va a enfrentar, por ejemplo, a Roy Barreras, ¿cierto? Sí, señor. ¿En esa consulta estarían también la doctora Corcho y el doctor Cepeda? No sabemos, porque no sabemos qué decisiones se tomen en las próximas horas. Digamos, yo soy el primero en tomar la decisión, pero el compromiso que habíamos firmado los 3 candidatos hace 15 días, y que lo hicimos público además, era que si la consulta era interpartidista nos retirábamos. Yo estoy aquí cumpliendo mi compromiso. Doctor Quintero, una pregunta. ¿Se había contemplado la posibilidad de que se eligiera el precandidato del pacto histórico a través de una encuesta si no iban a la consulta? ¿Esa idea revive ahora con base en esto que está ocurriendo? Es decir, para evitar la atomización de los votos a marzo, para que no se inscriban pues, los 3 precandidatos, sino que vaya uno solo, ¿se podría retomar esa idea de ir a un mecanismo como la encuesta para elegir al precandidato del pacto histórico? Así es, esa es una posibilidad. Sí. ¿Y cuándo se haría esa encuesta, doctor Quintero? ¿Ya han contemplado fechas o cómo el mecanismo o la firma que la haría? Esperemos que pase esto que acaba de ocurrir y que más decisiones se van tomando en las próximas horas. Ok, doctor Quintero, una pregunta final, 2 preguntas finales si me permite. Su anuncio se hace esta madrugada pasada a las 12 de la noche, ¿cierto? Sí, señor. 12 y pico de la noche. Y después de que usted pone el mensaje, el presidente Petro escribe diciendo que la consulta quedó desbaratada. ¿Usted le consultó, habló anoche con el presidente Petro? Sí, señor, así es. ¿Y el presidente Petro le dijo renuncia y se acaba la consulta? No, el día de ayer le informé al presidente lo que había pasado en general y pues seguramente él también con su equipo de jurídicos, abogados, llegó a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros, que el Consejo Nacional Electoral mató la consulta del pacto histórico. Me imaginé, porque no era coincidencia que los 2 estaban poniendo el mismo mensaje casi simultáneamente. Y una última pregunta que le traslado, usted que está de redes sociales, le traslado una pregunta que va a haber mucho a lo largo del día. ¿No será que estaban sintiendo pasos de animal grande de que esa consulta iba a ser un fracaso y eso tuvo que ver con el retiro de su nombre? ¿No se arriesgan a la quemada? Yo lo que veo, y te digo con franqueza, Néstor, y yo creo que las imágenes no mienten, que hay concentraciones multitudinarias en todo el país en apoyo no solo a mi movimiento, sino a Petro. Lo que viene pasando en la calle, cuando salimos a la calle, el apoyo es masivo, multitudinario. Yo le pido a los colombianos que sigamos con esa energía. Vamos a marzo, vamos a las elecciones del próximo año con toda la energía y no nos van a desbaratar, por el contrario. Todos estos esfuerzos que hace el establecimiento, la élite corrupta de este país en general para que no nos podamos unir, pues tenemos que responderlos con votos. No vamos a llevar a la ciudadanía a una trampa, la trampa que nos querían poner de una consulta interpartidista a las malas, cuando nosotros nos inscribimos a una partidista, pero vamos a avanzar en procesos electorales el próximo año para garantizar la unidad y la continuidad de un gobierno que hay que profundizar, que hay que seguir y llevar hacia adelante. Sí, doctor Quintero, yo tengo otra teoría. En esta decisión en la que usted anuncia esta madrugada, ¿tiene algo que ver el escándalo alrededor de su hermano Miguel Quintero que tanto estaba tocando su campaña? No, en lo absoluto. A nosotros nos hacen escándalos, montajes desde que yo gané la alcaldía de Medellín, incluso antes. Cuando estaba a punto de ganar la alcaldía de Medellín, nos hicieron montajes igualitos. Ellos saben que nosotros somos los únicos que somos capaces de ganar estas elecciones y resetear la política corrupta de este país. Y como ya los derrotamos en Medellín,
al uribismo en pleno, pues saben también que soy el más opcionado para ganar estas elecciones. Y por eso mismo no puedo arriesgar mi candidatura en un proceso con fallas jurídicas y con incertidumbres de todo tipo. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes están detrás del montaje, como usted llama, de los chats, las conversaciones, los audios de la relación de su hermano Miguel Quintero con funcionarios del área metropolitana o de los bomberos de Itagüí allí en Medellín cuando usted era alcalde, doctor Quintero? Pues ahí está Federico Gutiérrez, que además había yo ya denunciado que había creado un fondo de $1 millón de recursos públicos, que tiene a su hermana además de candidata al Congreso de la República y a su primo también, y que están desesperados porque nos ven creciendo. Pero doctor Quintero, perdóneme insistir, ¿cómo puede ser esto un montaje si esta es una investigación de la Fiscalía con audios, pantallazos, fotografías, testimonios de la voz directa de su hermano? No, la Fiscalía tiene ese material hace más de 2-3 años y por eso mismo no ha vinculado a mi hermano nada, porque ahí no hay, en las voces audios no hay ninguna actividad delictiva en lo absoluto, pero además el chat está lleno de montajes. Entonces, pues, probado eso y comprobado eso, por eso nunca se pudo avanzar en nada. ¿Es cierto que a su hermano Lasae le entregó el apartamento ese del Poblado, el de los 500 y pico de metros cuadrados? Ayer la misma SAE dijo que eso no era verdad. Es que eso hace parte de todos los montajes que han hecho contra nosotros porque saben que vamos a ganar estas elecciones si Dios quiere, claro, y si la ciudadanía nos apoya. Y nos va a tocar enfrentar y muchos más montajes. Estamos acostumbrados a eso. Es muy difícil, también tengo que confesar, resistir, pero pues hemos resistido y ya tenemos callo y cuero y seguimos para adelante. Doctor Quintero, mandar una hoja de vida siendo el hermano del alcalde en ese momento para pedir que se contrate a X o Y en un puesto que se paga con plata pública, ¿a usted no le parece cuando menos una irregularidad? No, señora. Lo primero es, insisto, ese chat está lleno de montajes, pero lo segundo es que en el marco de los primeros días de las elecciones, todo el mundo estaba luchando para entrar al gobierno. Muchos de los que habían entrado habían hecho parte de la campaña. Ese chat está lleno de eso, de montajes. Pero además no hay ningún problema en que una persona que participó en la campaña pues entre a la campaña. Yo que le pedí a mi familia en un momento dado, no le hagan lobby a nadie. No le hagan lobby a nadie. La gente que participó en la campaña pues va a entrar porque la gente pues que gana la campaña con uno tiene que entrar con uno a gobernar. Y así fue. ¿Por qué no le hizo caso a su hermano Miguel, doctor Quintero? No, sí me hizo... No, quiero decir, si usted está diciendo que le pedí que no se metiera, ¿por qué se metió? No, a todos, incluso lo hice público. Lo hice público en su momento. ¿Pero se metió o no se metió? Al parecer en el chat estaba pidiéndolo, aunque hay que ver si eso hace parte de las modificaciones que hicieron en el chat. Pero eso nunca llegó pues a canales institucionales. Además, la persona no fue nombrada. ¿Usted cree que lo que está pasando no es producto de una investigación de la Fiscalía, sino de un fondo que creó Fico Gutiérrez para hacerle daño a usted? Sí, señor, así es. ¿Y ese fondo, quién puso la plata? ¿Quién lo montó? ¿Quién participa en ese fondo? La información que tenemos es que había puesto al menos $1 millón, que con un grupo de empresarios de Antioquia puso $1 millón para atacar la campaña, para difamarla, para comprar equipos de lobby dedicados a eso. Pero además también, por ejemplo, hoy íbamos a tener una concentración en Caucasia con más de 3.000 personas, según me informan. Había un ánimo tremendo. En redes se estaba moviendo el tema de tener francotiradores para dispararme en el evento. Esto puede ir incluso más allá. Es que hace unos días recuerda que se conoció que Federico Gutiérrez, o más bien que la oficina de Envigado contó o aceptó que tenía vínculos criminales con Federico Gutiérrez. Pero usted me está diciendo, doctor Quintero, usted me está diciendo en público que Fico Gutiérrez participa en un plan criminal para matarlo. Podría pasar, podría ser el que esté detrás. Y él podría... ¿Y con qué prueba lo dice? El podría es como pudo haber creado un fondo para tumbarme y para llevarme a investigaciones judiciales. No, eso sí me lo contaron. Y pues una muy buena fuente. Me lo contaron, pero es que la investigación lleva 3 años en la Fiscalía, doctor Quintero. Sí,
Por eso te digo. Por eso, Federico Gutiérrez Si lleva es alcalde hace si 2 lleva años. 3 años. Si lleva 3 años y no se avanzó en nada contra mi hermano, sí porque precisamente no hay se ningún avanzó y ha mostrado la corrupción de muchos de sus funcionarios. fondo. A ver, ¿cuál corrupción? Pues especulado por apropiación y Bueno, todos esos son delitos de no, corrupción. señor. No, señor, qué pena. Usted y muchos Están funcionarios. vinculados, están Permítame, vinculados Néstor, 43 No hay- funcionarios no hay nadie de están mi gobierno. investigados por corruptos. No, pero yo te pido que corrijas, y si puedes hacerlo en público, muy bien, porque eso está bien corregir. No hay nadie de mi gobierno condenado. No, pero sí están investigados por corrupción, doctor Quintero, sí, eso es un pero hecho es que objetivo. tú dijiste la corrupción de tu gobierno y eso está mal. Funcionarios de Porque su en gobierno, Colombia- yo no hablé de su gobierno, de funcionarios de su gobierno, doctor Quintero. No, tampoco, porque es que las personas lo son es cuando los condenan. Y la presunción de inocencia es hasta que eso ocurra. A mi gobierno le han hecho 1 millón de imputaciones, además en una presión política, jurídica que conoce todo el país por parte de Federico Gutiérrez, que presiona y acusa y calumnia a través de medios Pero no le y pregunto lo por- hace pero no le pregunto sin por ninguna lo que- vergüenza. Doctor Quintero, no le quiero preguntar por lo que dice Fico Gutiérrez, que es cierto, puede ser una pelea política. La fiscalía de una fiscal alternada por el presidente Gustavo Petro lo tiene a usted en juicio y a 43 funcionarios de la alcaldía de Medellín procesados judicialmente por temas de corrupción. Eso es procesos y estamos avanzando en ellos. La mayoría los hemos ganado. Nosotros hemos ganado todos los procesos que me han puesto. A mí me abrieron uno, tengo una audiencia el 22 en la que vamos a pedir nulidad precisamente porque es evidente el montaje. El contrato lo firma Fico, nosotros lo terminamos, nosotros compulsamos copia a la fiscalía, Fico contrata a la fiscal seccional de Medellín, se la lleva para su despacho y entonces terminan diciendo que es que el malo soy yo por terminar el contrato. Así como a mí, a un montón de gente de mi gobierno, le han hecho una persecución que yo no he visto en ninguna parte del mundo. La persecución que nos han hecho a nosotros es la más grande en la historia de Colombia. Es un ejercicio de eliminación, y de eliminación porque denunciamos a los corruptos, porque nunca nos les arrodillamos, porque los enfrentamos, porque pusimos a pagar a la gente de Hidroituango y porque me declararon la guerra a muerte y dijeron lo vamos a perseguir toda la vida. Y pues aquí estoy, parado y camino, si Dios quiere, a convertirme en el próximo presidente de Colombia para resetear la política y mandar a los verdaderos corruptos a la cárcel. Debo decir que usted tiene razón en que esto es una acusación que no ha sido vencido en juicio todavía. Eso es cierto. Doctor Quintero, gracias. Seguiremos hablando de política, me imagino. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Un Daniel abrazo a Quintero, todos. exalcalde de Medellín. Y sobre la consulta del pacto que se está cayendo, uno de los 3, la doctora Carolina Corcho, anuncia que seguirá en la carrera. Es decir, con una candidata tal vez la consulta sigue viva, o por lo menos podría hacerse el domingo de la semana entrante. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, la consulta sigue viva, es al menos lo que piensa la exministra de Salud Carolina Corcho, que además le envía un mensaje a Daniel Quintero, y es que reconsidere la idea de retirarse la consulta y que se mantenga en ese mecanismo de participación del próximo 26 de octubre. Dice por medio de su cuenta de X: seguimos firmes en nuestra participación en la consulta del 26 de octubre. Esperamos de la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde, reimprimir el tarjetón con la claridad de que es una consulta que elige una candidatura presidencial, que participará en una nueva consulta en marzo para elegir una en el Frente Amplio que irá a primera vuelta. Es el mensaje de la doctora Carolina Corcho. Estamos esperando también qué dice Iván Cepeda, que es el tercer participante de esta consulta, y también, Néstor, decir que Roy Barreras, una vez se conoció toda esta situación, pues publicó un mensaje en el que dice que está muy cerca de tomar una decisión. Recordemos que él públicamente todavía no ha dicho que es candidato presidencial, sin embargo, todo indica pues que esto inclina la balanza hacia su candidatura, hacia que él se lance y participe en esa consulta del Frente Amplio en marzo. Mateo, gracias. Lo de Roy es aparte, pero claro que va a ser candidato presidencial, es decir, para la consulta del Frente Amplio. Claro, está creándose él mismo la campaña de expectativa. Doctora Carolina Corcho, exministra Carolina Corcho, bienvenida a Blue Radio. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a la audiencia de Blue Radio. Gracias, doctora Carolina. Acabo de leer su mensaje. ¿Usted sigue en la consulta a pesar de que Daniel Quintero se retira?
Sí, yo sigo firme en la consulta del 26 de octubre y también en ese mensaje hago un llamado a la autoridad electoral, al registrador Penagos, a quien le hicimos una solicitud expresa y clara el jueves pasado, a que hagan lo que les corresponde. La registraduría indujo un error en el tarjetón que nos pone en riesgo para participar en la siguiente consulta del Frente Amplio. ¿Cuál es ese error de la registraduría, doctora El Carolina? error es que la solicitud expresa que hicimos como coalición de partidos políticos de manera escrita ante el Consejo Nacional Electoral es que vamos a una consulta el 26 de octubre que elegirá una candidatura que luego va a otra consulta el 8 de marzo en el Frente Amplio para que salga una candidatura definitiva a la primera vuelta. En ningún momento se dijo que el 26 de octubre, porque eso es decisión expresa de los partidos son los que le solicitan a la autoridad qué es lo que quieren que le pregunten a los ciudadanos. Entonces no puede la autoridad electoral imponernos a nosotros una pregunta que a nosotros no nos interesa, porque en ningún momento se solicitó que la candidatura que se elija el 26 va derecho a la primera vuelta. Recordemos que ese proceso de consulta es convocado por el Consejo Nacional Electoral, la registraduría, con inversiones altísimas de recursos públicos de 200.000 millones de pesos, y los partidos deciden qué le quieren preguntar a la ciudadanía. En el caso del pacto histórico, lo que queremos es organizar de manera paritaria las listas al Senado, las listas a la Cámara y elegir la candidatura que competirá en el Frente Amplio. Eso ha sido claro, expreso. Se le volvió a solicitar al registrador por escrito con firma de los precandidatos presidenciales de los partidos políticos el jueves pasado y nos preocupa que no hemos tenido ninguna respuesta. Sí. Doctora Carolina, ¿usted escuchó algo de la entrevista que le acabo de hacer a Daniel Quintero, a su colega Daniel Quintero? Escuché algunos apartes. Okay. No sé si alcanzó a escuchar que él dice que habló anoche con el presidente Gustavo Petro y me dijo que sí, que esa conversación efectivamente se produjo antes de retirarse de la consulta. ¿Usted ha hablado con el presidente? ¿Hay una instrucción del presidente de hundir la consulta? Lo que dijo Daniel Quintero es que él informó al presidente de los sucesos que están ocurriendo en la autoridad electoral, pero en ningún momento Daniel Quintero dijo que el presidente haya instruido sobre no participar en la consulta. Yo también he informado al presidente sobre las inconsistencias e irregularidades en la autoridad electoral, dado que él como jefe de Estado también debe garantizar la participación ciudadana, pero no ha habido instrucciones de no participación en la consulta. Doctora Carolina Corcho, ¿usted sabe qué decisión va a tomar su colega, el senador Iván Cepeda? No conozco la decisión del senador Cepeda. Mi decisión es: voy el 26 de octubre a la consulta y solicito, bajo las distintas medidas jurídicas viables que hay, a la registraduría del Consejo Nacional Electoral, subsanar. Eso lo pueden hacer solo con voluntad. Es un asunto de 1 hora para no someter al país y de plata, a ¿no? un Eso no cuesta, es de plata. La reimpresión. Doctora Carolina. No. Si es de plata, ya han impreso, ya han gastado más de 100.000 millones de pesos imprimiendo los tarjetones. Ya te voy a explicar. Si es de plata, si se suspende la consulta, estaremos en un detrimento patrimonial de 200.000 millones. La reimpresión de los tarjetones cuesta 50 millones. Es decir, el detrimento patrimonial, el golpe a la democracia, la afectación de derechos políticos, derechos fundamentales, que es lo más grave, estamos hablando de la democracia, es algo muy delicado, se da si se suspende la consulta y no se dan garantías electorales por parte de la autoridad. Esto es muy grave para el país. ¿Usted se asegura que vale solo 50 millones de pesos imprimir 39 millones de tarjetones? No, es que no son 39 millones los que han impreso. La autoridad electoral no ha impreso todos los tarjetones. No, ya imprimieron todos, ya están distribuyendo en todo el país, doctora Corcho. Pero te lo estoy diciendo, a ver, supongamos que fuera así. Si ellos están diciendo que es una consulta interpartidista, tienen que volver a imprimir los tarjetones. Es decir, para la corrección nuestra no hay plata, pero para la nueva disposición sí hay plata. Entonces, excúsame, pero aquí el único detrimento patrimonial, golpe a la democracia, vulneración de los derechos fundamentales, entre otras cosas, doctora una consulta Corcho, a la que tenemos derecho. Sí, entre otras cosas, doctora Corcho, quien le pidió a la registraduría que incluyera el logosímbolo del pacto histórico fueron los 3 partidos políticos en el acuerdo de voluntades. Al final el error es de ustedes mismos.
No es de nosotros mismos. A ver, aquí existen varias salidas. Primero, acá hay en firme una medida cautelar del Tribunal de Bogotá, en donde se reconoce la personería jurídica del pacto histórico. ¿Por qué es tan firme? Porque yo impugné la tutela, impugnamos la tutela, y eso está en manos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hasta que la Corte Suprema de Justicia no falle, hoy existe una personería llamada pacto histórico. Esa es una solución. Segunda solución, hoy en Colombia está en firme una coalición llamada pacto histórico. Esa coalición existe y las coaliciones tienen derecho a ir a consultas internas abiertas. Tercera solución, todas en función de que la Registraduría de la Autoridad Electoral cumpla, que un partido político asuma la sombrilla de la consulta presidencial. Eso lo resuelve el registrador del Consejo Nacional Electoral en una hora, porque vuelvo e insisto, son las coaliciones y los partidos políticos quienes deciden hacer uso del instrumento democrático de la consulta organizada por la autoridad electoral y preguntar lo que quiera preguntar a sus ciudadanos. No puede haber una imposición del aparato electoral contra la voluntad de los partidos políticos que vulnere nuestro derecho a la participación cuando hemos sido claros que lo que elegimos es una candidatura en octubre para luego ir a marzo. Hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a respaldarnos masivamente el 26 de octubre en defensa de la democracia, pero también hago un llamado a los precandidatos y precandidatas a dirigirse al registrador Penagos. No hay nada más urgente hoy que ese proceso electoral en este país para resolver nuestra petición sustentada y escrita el jueves pasado, frente al cual no hemos obtenido una respuesta adecuada. Doctora Carolina, quisiera hacerle una pregunta sobre dos escenarios para revisar usted cómo lo está pensando. Si llegara a quedar sola usted, es decir, si el senador Iván Cepeda se llega a desmontar, ¿esto cómo queda? Yo con yo para el 26, porque usted dice que no se baja. Y el otro escenario que quisiera plantearle es, si usted llegara a ganar la consulta el próximo 26 de octubre, suponiendo que Daniel Quintero regresa, que el senador Cepeda se mantiene en la consulta, ¿cómo piensa usted participar en el Frente Amplio en marzo del próximo año? Bueno, lo primero es que yo no te puedo responder sobre la vida de escenarios especulativos. La realidad hoy es que Daniel Quintero no está en la consulta en este momento porque no observa las garantías. Y la realidad hoy es que continúo insistiendo en que vamos hasta el 26 de octubre porque se trata de la democracia. Yo no puedo aceptar que me vulneren los derechos fundamentales, los derechos políticos, que vulneren la democracia y que vayan a conducir al país a un detrimento patrimonial por no hacer unas subsanaciones básicas, sencillas, elementales. Son unas cosas sencillas que se pueden resolver hoy mismo y no podemos entonces poner en riesgo la democracia frente a eso. Por eso mi posición hoy, voy hasta el 26 de octubre e invito a los precandidatos y precandidatas a Senado y Cámara a dirigirse a la autoridad electoral para que se respeten nuestros derechos políticos. Hoy hay un fallo en firme que nos protege mientras que haya una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que ustedes, los medios de comunicación, también deberían cerrar filas alrededor de la democracia. No puede ser aceptable posturas de la oposición decir que como la democracia cuesta, entonces que vayamos a una deriva autoritaria. Por supuesto que la democracia cuesta. Por supuesto que requiere inversión de recursos públicos. Pero aquí en Colombia no va a haber un autoritarismo, una dictadura. Las medidas cautelares a las que usted se refiere se cayeron en una decisión. No, señor. ¿Cómo no? No, claro. Señor, no se cayeron. Las medidas, te lo voy a explicar, las medidas no están ejecutoriadas en tanto el fallo fue impugnado a la Sala Laboral de la Corte Suprema. Pero doctora Corcho, la impugnación no suspende la ejecución de un fallo de tutela. No, señor. No la suspende. No, te lo estoy diciendo. Por eso yo y el estoy fallo en de tutela lo que hizo fue tumbar las medidas cautelares. Pero ese fallo no fue ejecutoriado, no es tan firme y pero fue es que impugnado ante la Sala Laboral de la Corte Suprema. Esta es una discusión jurídica, doctora Corcho, pero todos los abogados entienden que una impugnación no suspende la ejecución de una tutela. La tutela está en firme. No, la tutela no ha sido ejecutoriada, vuelvo e insisto, no es tan firme y ha sido impugnada ante la Sala Laboral de la Corte Suprema. ¿Quién dice que una tutela no está en firme? La tutela no se suspende por una impugnación. ¿Quién dijo que la tutela no está en firme, doctora Carolina? La tutela no es tan firme, la tutela la hemos impugnado. Ahora, supongamos que la discusión de los abogados que ustedes consultan tenga la razón, supongamos, porque esto es una discusión donde salen 5 abogados y dicen una cosa, otros 5 dicen otra. Okay. Existen otras alternativas para cumplir con nuestros derechos políticos.
Hoy existe una coalición llamada Pacto Histórico. No pueden decir que no existe. Esa coalición tiene senadores, representantes a la Cámara, no tiene personería jurídica. ¿Usted sabe cómo fue la votación, la votación en el Consejo Electoral sobre el Pacto Histórico de que no tiene personería jurídica? La coalición unánime. No, pero es que... A ver, entonces, ¿qué son los senadores y la bancada que corresponden? Hoy existe una coalición que se llama Pacto Histórico. Es una coalición política. Pero no es un partido político. No, por una eso coalición política no es un partido. Pero es que, doctora Corcho, es que ahí está la bolita. Es muy diferente un partido político de una coalición política. No, es distinto. Y las coaliciones también tienen derecho a ir a consulta interna. Sí, pero ustedes se inscribieron como una consulta interpartidista, doctora Corcho. No se inscribió como una consulta interpartidista, se inscribió como una consulta de un partido, Pacto Histórico, que hoy, de acuerdo a nuestra teoría y nuestra hipótesis jurídica, está vigente porque no ha sido desmentido ni desvirtuado por la Corte Suprema de Justicia, primer elemento. Pero si eso no se diera, supongamos que yo no tengo la razón jurídica, tú tienes que actuar en función de la defensa de la democracia. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Si la decisión de la autoridad electoral fuera, vamos a sabotear la consulta, pueden conseguir 100 juristas y 100 argumentos para que se sabotee la consulta y nosotros no participemos. Si la decisión de la autoridad electoral es respetar la consulta, administrar los recursos públicos que fueron destinados y la voluntad legal y constitucional que nos asiste de preguntar lo que consideremos y queramos preguntarle, van a haber 100 argumentos jurídicos en favor. Es un asunto que se juega en la voluntad de la autoridad electoral de respetar la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho y nuestros derechos políticos a la participación y de millones de colombianos. Eso es lo que está en juego. Sí. Carolina Corcho, exministra, candidata todavía, entonces a la consulta de la semana entrante. Voy a corregir, porque yo pensé que la consulta después de Daniel Quintero, después del mensaje del presidente, pensé que esa consulta estaba moribunda o muerta. Obviamente la decisión suya... Pero doctora Corcho, perdóneme, si no reimprime la registraduría las tarjetas electorales, ¿usted se bajaría de la consulta? Si no reimprime, la registraduría estaría incurriendo en un detrimento patrimonial, estaría incurriendo en una contravención a nuestros derechos políticos. Yo no creo que eso vaya a pasar, porque yo no creo que la autoridad electoral vaya a llevar al país a una deriva autoritaria de imponer una consulta en contra de la voluntad de los consultantes y en contra del Estado Social y Democrático de Derecho. Lo de la deriva autoritaria me parece, entre comillas, hace rato estamos en una deriva autoritaria. Doctora Carolina, gracias por acompañarnos esta mañana. Esté muy bien. Muy amable. Carolina Corcho es Néstor, candidata en el Pacto Histórico. Hay un dato. El novelón, señor. Un dato que yo creo que la doctora Carolina no lo conoce. Y es que los representantes legales del Polo Democrático, de la Unión Patriótica y del Partido Comunista aprobaron esa tarjeta electoral que usted está viendo ahí. Es decir, donde dice candidatos a la presidencia de la República y el logo que aparece ahí. Hace 2 semanas. Y hay acta firmada por ellos. Entonces no pueden venir a decir que la registraduría lo hizo arbitrariamente. Claro, la registraduría no imprime esa tarjeta sin el visto bueno de los partidos, entonces claro que debe ser como lo está diciendo Ricardo, porque eso es lo normal que ocurra. Ahora, puede ser que se hayan arrepentido del texto en el sentido de que están en ese tema de si debe decir candidatos o precandidatos, y bueno, ahí hay un tema que habría que resolver, entre otras cosas, con una situación nueva que sí surgió, que es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de ayer, en el que pues no sé bien qué resolvió porque la decisión no está escrita, entonces no se sabe bien qué se resolvió, pero al menos se resolvió que no se podía utilizar, por lo menos eso dijeron, el logo del Pacto Histórico, que es una decisión un poco rara, Néstor. Yo estuve revisando la tarjeta electoral de hace 4 años, cuando hubo una consulta por el Pacto Histórico, que tampoco existía porque era una coalición de partidos y tampoco tenía personería jurídica y tal, y en ese momento se usó el logo del Pacto Histórico en la tarjeta, en la que la gente votó entre Petro y Francia Márquez y eso. En esa tarjeta estaba ese mismo logo de la tarjeta que estamos viendo ahora. Ahora, no era el único logo que había, porque cada candidato tenía además
el logo del partido que estaban representando. Entonces, pues no sé si el tema se resuelve poniendo el logo de los partidos. En fin, pero ahí hay un galimatías jurídico que yo espero que se resuelva, pronto, Néstor. La verdad es que yo sí creo que para la democracia es mejor que haya consulta a que no haya consulta. Si el partido o los partidos o la coalición de partidos quiere que haya consulta, pues es mejor que haya consulta. Ahora, claro, por supuesto, tiene que haberla pues siguiendo las reglas electorales, y esas han tenido dificultades de cumplirlas, todas por culpa de ellos, por culpa de que han tenido una actividad chambona, digámoslo desde el punto de vista jurídico, porque llevaron una fusión de partidos con una cosa que pues, no pudieron respaldar ni siquiera los consejeros electorales que ellos postularon. Sí, no, era tan chambona que ni siquiera ellos lo pudieron defender. Y están haciendo una cosa muy hábil. Acaban de escuchar, Héctor, ustedes los argumentos de Daniel Quintero y de Carolina Corcho, echarle la culpa al registrador, echarle la culpa a la extrema derecha, echarle la culpa echándole la culpa al Congreso. Que esto es de la misma película, de la misma serie, de echarle la culpa al Congreso, a los empresarios. Están tomando decisiones antidemocráticas, es el argumento de quienes están Néstor, pero es que esa consulta. Esta consulta del pacto histórico se parece mucho al gobierno del pacto histórico, que es bastante desordenado y muy dramático. Entonces eso es material extraordinario para una serie de Netflix, pero pésimo para conducir un país. Y lo que hemos visto acá, y como lo describía ahorita Héctor, pues es una secuencia de errores del pacto histórico, porque hicieron mal la asamblea de la Colombia Humana, no tenían quórum, después aprobaron el tarjetón y ahora dicen que el tarjetón no les sirve. Entonces se basa en unos errores propios, por inexperiencia, por lo que sea, pero buscan siempre la culpa externa para crear un hecho político. Y ese hecho político nos tiene hablando hoy de que la consulta se hace, de la consulta no se hace. Es que mire, Néstor, yo estaba tratando de hacer un recuento de cuántas veces hemos hablado de la consulta del pacto. ¿Cuántos capítulos de la novela? La telenovela ha tenido ya una temporada completa, varias, digamos, vamos para la segunda temporada porque no sabemos si se hace. Yo creo que esto no se va a hacer, pero a todo le están sacando jugo político. Absolutamente a cada uno de los episodios de que el Consejo Nacional nos tumbó. No creo que nadie esté diciendo ahora sí voy a votar en la consulta del pacto histórico por esto. ¿Usted ve que están ganando algún voto producto de esto? La atención, Néstor, mire, lo más importante en una campaña electoral es, y más una campaña donde hay 100 candidatos, es que la gente hable de su candidatura, de su proceso. Y estamos hablando de Daniel Quintero, de Carolina Corcho, estamos hablando del pacto histórico. ¿Por qué? Por todo este melodrama, que ellos son extraordinarios para crear estas narrativas y estos melodramas. ¿Por qué? Pues porque eso les sirve, porque así no haya consulta. Los nombres de Daniel Quintero, de Carolina Corcho, Iván Cepeda, el pacto histórico, Gustavo Petro, van a estar en el top of mind de todos los colombianos en mayo para la primera vuelta, en marzo si hay consulta o en octubre si hay consulta. Y eso en campaña sirve, y por eso los shows que hace Daniel Quintero sirven, porque estar en el top of mind, estar en la cabeza de la gente sirve. Que no estoy seguro que esto les vaya a servir. Estamos a 10 días de esa consulta, 7:33. Señor Álvaro. Es que si prendemos el dron, vemos este escenario que explica un poco por qué tenemos un sistema político tan fragmentado, roto en 1000 pedazos hasta el ridículo, en que hay más de 100 candidatos presidenciales, más de 30 partidos. Y es porque los que manejan este sistema político, los clientelistas, así lo quieren. No permiten que los grupos políticos se agrupen como ahora, no permiten que haya reformas políticas para hacer obligatoria la lista cerrada. ¿De qué clientelistas me habla aquí, Álvaro? Los que bloquean las reformas políticas en el Congreso, los que manejan el Consejo Nacional Electoral, que es un coto de casa del clientelismo. Y este es otro de los intentos, en todos los países se ve, cómo se trata de frenar a los populistas con abogados, sin éxito. Y lo único que hacen es empujar más a los populistas a buscar tumbar las reglas democráticas, a decir que las instituciones son corruptas, sabe, Álvaro, a veces con razón, pero políticamente yo creo que están haciendo un favor al petrismo. Un coto de casa del clientelismo. ¿Usted sabe que hay representantes del petrismo que han participado en estas votaciones? Sí, eso no cambia eso. Imagínense un consejo electoral que supone que son magistrados y que son representantes de los políticos y que generan partidos como conejos y fraccionan. Pero políticamente lo importante es que creo que esto es torpe otra vez porque le pueden terminar haciendo un favor al petrismo. Yo creo que esa consulta al petrismo no le favorecería mucho porque la consulta que tienen que mover
agitar es la de marzo. Entonces, entre más candidatos presidenciales haya y más candidatos a Congreso haya, más van a mover hasta votos, y esa votación es la importante. Si ahorita se dejan contar, de pronto eso les hace daño. Claro, pero yo creo que ellos han recibido información en los últimos días, yo no sé si tienen sondeos internos que les pueden estar demostrando que tal vez no les va a ir tan bien. Que no vale la pena, que no se deben dejar contar. Y entonces estamos en manos de Iván Cepeda, porque una consulta de una sola, pues no es consulta. Entonces estamos en manos de lo que decida Iván Cepeda si participa o no. Pero lo que sí es cierto es que aquí la senadora Gloria Flores habló de explorar una consulta interpartidista. Esto no fue un cambio de última hora de parte ni de la registraduría ni del CNE. Ellos aprobaron una interpartidista y por eso se imprimieron los tarjetones. Pero adicionalmente, lo que se demuestra aquí es que al pacto histórico y a sus precandidatos o candidatos no les interesa dilapidar recursos públicos, no les importa. 200.000 millones les parece que es poco y que, según Carolina Corcho, la democracia cuesta y no importa si cuesta 200.000 millones, que vayan a la caneca. Ahora 7 de la mañana, 36 minutos. Estamos a 10 días de esa consulta del pacto histórico. Agravado todo, porque es cierto, le preguntó Camila Carvajal, por las denuncias contra el exalcalde Daniel Quintero. Que esas denuncias obviamente son ruido, enturbian la candidatura por cuenta de la mano de su hermano, de la mano de sus funcionarios en la curiosa alcaldía de Daniel Quintero. 7 de la mañana, 36 minutos. Es que yo creo, primero, para cerrar, digamos, lo que estábamos conversando, en lo que sí no podemos caer es en el juego de desprestigiar a la autoridad electoral por cuenta de esta pelea. Yo creo que la autoridad electoral hasta ahora hecho lo que le corresponde, porque, por ejemplo, la decisión de no haber admitido la fusión del pacto histórico, que es, entre otras cosas, la fuente de todos estos pleitos, pues nadie la discute. Es incontrovertible que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión que tenía que tomar con las pruebas que tenía, porque la Colombia Humana hizo una asamblea, o como se llame su máximo órgano directivo, mal hecha. Eso no hay nada que hacer. Entonces, en esa tarea de desprestigiar el Consejo Nacional Electoral y la registraduría, no nos podemos dejar meter, porque claramente es una estrategia que ha tenido tanto el presidente Petro como sus aliados, encabezados todos por Daniel Quintero, que todos sabemos que tiene como estrategia electoral el incendio. Cada cosa que propone es, pues en realidad Daniel Quintero se volvió un pirómano, es una constituyente con el cuento de que vamos a resetear, quiere decir, resetear es sinónimo de patear, por lo que veo. Vamos a patear todo el sistema político. Óigame, ¿qué quiere decir resetear? Resetear, según Daniel Quintero, significa cerrar el Congreso, cerrar medios de comunicación. A él lo que le gustaría resetear son los 70 procesos penales activos que tiene. Eso sí les encantaría resetearlos en los discos duros de la Fiscalía. Que iba a expropiar el colombiano, aunque dijo que era en chiste, pero pues esos chistes en cabeza de un precandidato presidencial no hay que aceptarlos. A mí no me venga con esos chistecitos de que cuando va a ser presidente va a expropiar el colombiano. Entonces, yo sí creo que hay una persona que le ha servido, entre otras cosas, a la estrategia de radicalización del discurso del gobierno. Claro, es que eso iba a decir, le ha servido a la radicalización del discurso del gobierno, y por eso el presidente lo consiente, digamos, y trata de pues tomar las decisiones que le terminan favoreciendo a Daniel Quintero, y seguramente en la conversación que tuvieron el presidente al menos le avaló que renunciara a la consulta para armar el zaperoco que tenemos armado. Y yo estoy de acuerdo con, pues al menos tengo la misma duda que aquí se ha planteado de si es que el candidato Quintero no quiere la consulta, pues porque hay tanto ruido alrededor de su candidatura y tantos escándalos han ido surgiendo, que quizá quisiera pues preferir encerrarse y esperar que no le caiga tanta agua sucia. Héctor, para quien quiera opinar sobre la consulta, la cuenta es Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales C. Estamos en las frecuencias de Blue Radio en todo el país. En Ditu estamos en el canal de YouTube. Para quien quiera sumarse a esta emisión esta mañana, hablando extraordinariamente de los líos políticos de Daniel Quintero
y del proyecto político del gobierno. Señor, la última, Aurelio. No hay nada que refleje más a Daniel Quintero que la entrevista que nos acaba de dar. Es una entrevista llena de mentiras, como decir que lo que hubo fue un cambio de normas, cuando el Consejo Nacional Electoral se ha mantenido en esa posición frente a la existencia o no del pacto histórico ya desde hace casi un mes. O decir que su persecución es un montaje, cuando hay investigaciones a granel sobre él y sobre todo su equipo de casi 5 decenas de funcionarios. Y para rematar, le salió la denuncia y el informe de Caracol Televisión de Miguel Quintero, y ahí hay un personaje, Néstor, sobre el que quiero llamar la atención, de la panda de Miguel Quintero, que se llama Sebastián Ortega. Ese Sebastián Ortega es hijo de William Ortega, un ex representante a la Cámara de Cambio Radical de Bello y un poderoso politiquero de allá, y hay demasiados indicios y cosas que involucran a Sebastián Ortega con temas como el de Afinia, Ecopetrol, área metropolitana, el lote de los carabineros y toda una serie de escándalos de los que tiene Quintero, y que el periódico El Colombiano, con fecha 14 de octubre de ayer, hace un resumen de todo lo que salpica a las relaciones entre los Ortega y los Quintero. Ojo pues a lo que le estoy diciendo, a las relaciones entre los Ortegas y los Quinteros, es decir, a las relaciones que hay entre unos y otros. Esto es muy grave, lo que está tratando de ocultar Quintero, diciendo que se trata de un montaje, como todo lo de él, amañando las verdades, diciendo mentiras a granel, simple y llanamente para tratar de forzar una candidatura por el petrismo que no va a ser viable por sus temas jurídicos. Bueno, ese tema jurídico efectivamente es paralelo a la campaña política. En Colombia hizo carrera. Mañana de sol. En Colombia hizo carrera, y en las democracias han hecho carrera, que la mejor defensa jurídica, la mejor defensa judicial es una campaña electoral. Y por eso el expresidente Álvaro Uribe ha seguido muy activo en la política, a diferencia de otros expresidentes que se retiran, y de hecho ahorita anuncia en medio de su proceso jurídico de su segunda instancia que va a ser candidato al Senado. Y es exactamente lo mismo que está haciendo Daniel Quintero. En medio de las investigaciones, de los procesos judiciales, la mejor defensa no es contratar al mejor abogado penalista. La mejor defensa es hacer campaña política, es crear una narrativa de persecución judicial, de persecución política. Pero hay una realidad que es innegable, y es que la fiscal y la fiscalía, que es la que hace toda la investigación, pues no es Francisco Barbosa. Sería muy fácil esa denuncia contra Francisco Barbosa, que después terminó de candidato presidencial, sería muy fácil. Pero es muy difícil contra una fiscal que fue ternada por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, del pacto histórico, Luis Ernesto, del partido y movimiento de donde busca Daniel Quintero. La analogía pensé que era apropiada, era la de Rodolfo Hernández, que hace 4 años estábamos en lo mismo, y el petrismo en ese momento contra Rodolfo Hernández todo, porque Rodolfo Hernández estaba subyúdice y estaba acusado de un tema de corrupción. Básicamente en la misma etapa en la que hoy está Daniel Quintero, claro, ¿no? En juicio, acusado por corrupción. 7:43 minutos, en segundo los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, retiró su nombre para la consulta del pacto histórico que va a ser el domingo de la semana entrante. Ahora están metidos en un problema gigante porque ya está organizada la consulta. Ya han gastado cerca de 80.000 o 90.000 millones de pesos. Si se retiran efectivamente, como comenzaron a retirarse esta madrugada, los partidos políticos que están allí, que son Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, tendrían que reponer lo gastado por la registraduría. Las últimas horas fueron de golpes para el Tren de Aragua, golpes militares y también jurídicos por cuenta de la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de cerrarle la puerta para que esta organización transnacional de crimen organizado fuera parte de la paz total donde pretendía refugiarse. Por consecuencia, sobre esta organización
Lo que veremos son golpes como el que se vieron en las últimas horas en este operativo que se llamó Sombra 3 en Antioquia, persiguiendo a cabecillas como alias Ender, que cayó desde un edificio en Sabaneta intentando escapar, y por supuesto la captura de otros 3 hombres, entre los que estaría una persona de muy alto valor para alias Nino Guerrero, que es el jefe del Tren de Aragua a nivel internacional. Pero mientras esto estaba ocurriendo en el departamento del Guaviare, Iván Mordisco de manera simultánea estaba atacando nuevamente con sus drones bombas una base militar, la estación de policía y la casa del alcalde de Calamar en esa región del país. Para ser felices necesitamos vivir desde la autenticidad, vivir desde lo que somos, sin discursos de excusas, sin justificaciones. Eso implica ser sinceros. Decimos la verdad de la mejor manera, con las mejores emociones, en los lugares y en los momentos oportunos. Expresamos las intenciones de nuestro corazón. Lo hacemos porque sabemos que las conexiones nacidas en la autenticidad nos potencian, nos ayudan, nos acercan a nuestro propósito. Hoy te quisiera invitar a ti, que eres una persona valiosa, a vivir desde la sinceridad. ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Tú puedes! Si alguien todavía tiene alguna duda del poder del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que hoy manda en el gobierno la salida del superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, es otra confirmación. A Rubiano no solo le pidieron la renuncia, sino que como él no la presentó de inmediato, esperando una reunión con el jefe máximo, el presidente Gustavo Petro, en la cartera de Jaramillo empezaron los movimientos para declararlo insubsistente a un funcionario que por 11 meses era otro de los alfiles de la estrategia para cambiar el modelo en todo el sistema de salud. A Rubiano lo sacan, así él diga que se va por razones políticas, el mismo día en el que en la Comisión Séptima de la Cámara estaba convocado a un debate sobre nueva EPS que por cierto está intervenida y manejada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Como un crimen político, prácticamente calificó María Corina Machado el atentado que sufrieron Yendri Velázquez y Luis Peche en Bogotá el pasado lunes. Ambos, recordemos, venezolanos y activistas políticos y de derechos humanos y que viven en Colombia, en Bogotá, tras salir de Venezuela por una... Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya tenemos las 7 de la mañana, 47 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestras selecciones de Colombia. Primero la absoluta, la de mayores, rumbo al Mundial. Cerró esta ventana del mes de octubre empatando 0-0 frente a Canadá en New Jersey. Un partido con altísima intensidad física, con mucho vigor. Un rival, el equipo canadiense, una de las selecciones anfitrionas del próximo Mundial del 2026, que indudablemente incomodó a Colombia. Implantó un ritmo, una manera de bloquear el juego de la selección nacional que le costó salir justamente de ese embudo, de esa apuesta, por momentos no solamente en los duelos físicos, sino también en la intensa fricción, en algunas oportunidades en complacencia con el central Guido González, el estadounidense de origen peruano, que permitió el juego brusco grave. Al final llegaron las sustituciones, apareció James, que no fue titular, también Yasser Asprilla, y allí mejoró un tanto la posesión y la magia ofensiva del equipo colombiano, que con los dos talentosos en campo generó ocasiones clarísimas. Una para Lucho Díaz, que antes de irse del partido por poco significa la apertura en el marcador. Otra para Rafael Santos Borré, que también llegó del banco, y una opción en juego aéreo, un cabezazo que se fue afuera por muy poco. Y la más clara, la de Andrés Román, el lateral de Atlético Nacional, en una buena combinación de Borré y Yasser Asprilla, que terminó pegando en el palo ante el toque del arquero canadiense Sinclair. Lo cierto es que en noviembre de nuevo habrá doble fecha ante Nueva Zelanda y Nigeria. Claro que ese partido ante los africanos tiene un gran interrogante porque Nigeria pinta para estar en el repechaje
de la zona africana, y eso obligaría a que ese segundo partido tenga que cambiar el rival del equipo nacional. Lo veremos. Por lo pronto se van llenando las plazas, ya son 28 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo. En las últimas horas se sumaron Sudáfrica, Qatar, Inglaterra, Senegal, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Aún hay 20 cupos disponibles para ocupar asiento en el Mundial del 2026. Y hablamos de otro mundial, el Sub-20. Hoy tendremos semifinal de Colombia. Enfrentará a Argentina. Hay 4 cambios perfilados. El de Simón García, que regresa a la defensa en reemplazo de Bazán. El de Joel Romero, que reemplazará a Carlos Arabia, que no jugará por acumulación de tarjetas amarillas. Al igual que la presencia de José Cavadía o Roiner Benítez, en reemplazo del lesionado Jordan Barrera. Y en el frente de ataque, Emilio Aristizábal, quien pinta para reemplazar a Neisser Villarreal, quien tampoco juega, el goleador del Mundial, el goleador de Colombia, por acumulación de tarjetas amarillas. Colombia viene en la progresión de haber derrotado 1-0 a Arabia Saudita, de empatar 0-0 con Noruega, al igual que con Nigeria 1-1, de superar en octavos a Sudáfrica 3-1 y por supuesto en cuartos a España 3-2. Hay poder ofensivo, hay gol, es un equipo con carácter, con dinámica y presión. Veremos si hoy logra superar a esta Argentina para soñar con la finalísima de este campeonato del mundo. El rival de Colombia o de Argentina saldrá del duelo entre Marruecos y Francia. Colombia-Argentina hoy desde las 5:30 en la tarde. Estará aquí en Blue, en el Gol Caracol y por supuesto en Ditu. Y ojo, porque se abre el telón de otro mundial, el Sub-17 femenino. Será en Marruecos. Ya nuestra selección Colombia ha terminado su fase de preparación. Jugó en las últimas horas en Casablanca frente a Zambia. Rival africano, fue 1-1. Ya el equipo está en Rabat y el viernes tendrá partido inaugural esta Copa del Mundo entre Marruecos y Brasil. El domingo será el primer examen de Colombia frente a la selección española. A las 2 de la tarde el domingo en Gol Caracol y Ditu estará el juego de esta joven selección. Y en nuestra liga, la fecha 15 eterna, no termina. Ganó Atlético Nacional 2-1 al Deportivo Cali. Estupiñán marcó para el Cali, Mateus Uribe y Andrés Sarmiento para la victoria del conjunto verdolaga, que con el triunfo ahora es quinto con 27 puntos, mientras que el Cali se estaciona noveno con 20. Hoy, Pereira frente a Millonarios en el cierre de esta jornada 15, en la disputa ya final por un cupo en los cuadrangulares semifinales. 7:52 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Por el paso a la gran final. Hoy Colombia, nuestra selección sub-20 se mide a Argentina. Duelo semifinal, partido determinante para aspirar al sueño de una primera clasificación a disputar título mundial en la categoría juvenil. Desde las 5:30 de la tarde con el equipo deportivo de Blue en nuestro canal de YouTube, en Blue Radio y en todas nuestras plataformas. Estamos con Colombia, acompañamos el sueño mundialista de nuestra sub-20. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Estalló un carro bomba anoche en Guayaquil, en donde hay una persona muerta, 30 heridos producto de una explosión junto a oficinas de la familia del presidente Noboa en Guayaquil, frente a un centro comercial, unas imágenes terribles y una búsqueda alrededor de quienes quieren matar al presidente o a su familia. Desde Guayaquil a esta hora, Andrés Donoso.
Buenos días, Néstor. Gracias. Un atentado con coche bomba alarmó ayer a los habitantes del norte de Guayaquil. El incidente ocurrió a eso de las 18:32 en el sector de la avenida Joaquín Orrantia, una zona altamente comercial. Y es que en el sitio se encuentran edificios, oficinas, restaurantes, también el primer centro comercial de la ciudad, además del canal incautado TC Televisión. Al sitio de lo ocurrido llegó el gobernador de la provincia del Guayas, Humberto Plaza, quien indicó que darán con los responsables de este atentado. Aquí una parte de sus declaraciones. Escúchenme bien, a estas personas que han perpetrado estas, los vamos a buscar debajo de las piedras. Los vamos a encontrar en sus madrigueras y pueden estar ustedes seguros, señores delincuentes, como que Dios existe, que vamos a dar con ustedes y van a tener que pagarla. Van a estar presos por terrorismo. Se han metido con la ciudad de Guayaquil, se han metido con la provincia del Guayas, se han metido con el Estado ecuatoriano. Producto de este lamentable suceso, un taxista que grababa mientras el vehículo se incendiaba falleció, y es que la onda expansiva lo alcanzó. Varias personas resultaron heridas y fueron atendidas por el personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Qué fue lo que dijo el primer jefe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad? Escuchemos. Bueno, hace un momento se hizo una detonación controlada de un segundo explosivo de otro vehículo. Tengo entendido por la información de la Policía Nacional que hay otro vehículo también con explosivos y que pronto se hará la otra detonación controlada. Esperamos que con eso podamos ya dejar limpio el sitio y poder retomar las actividades. Mientras militares y policías acordonaban la zona de los incidentes, se encontró también un taco de dinamita. Personal del Grupo de Intervención y Rescate realizó una detonación controlada. Néstor, importante indicar que este suceso del coche bomba ocurre justamente en propiedades comerciales de la tía de Daniel Noboa, Isabel Noboa Pontón, una empresaria muy reconocida en el Ecuador y en el mundo de los negocios. Desde Guayaquil, Andrés Donoso, Blue Radio. Andrés, gracias. 7:56, frente al centro comercial y frente a ese edificio de las oficinas de la familia del presidente Noboa. Señor gobernador del estado de la provincia de Guayas, en Ecuador, la capital es Guayaquil. Señor gobernador Humberto Plazas, buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes. Gobernador, esta frase que acabamos de escuchar suya, los estamos buscando inclusive debajo de las piedras, quiere decir, ¿saben quiénes pusieron este carro bomba anoche en Guayaquil? Bueno, en este momento ya tenemos indicios que nos permiten afirmar con conocimiento de causa que este acto execrable, este acto terrorista y asesino, porque ha habido ya una muerte, está directamente ligado con una acción realizada el día de ayer por el gobierno ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas en contra de actividades de minería ilegal en la provincia de Imbabura, que es exactamente el mismo sector del Ecuador, en el norte del Ecuador, donde se está realizando este paro con la participación de grupos indígenas. Nosotros tenemos la determinación, primero, número uno, de restablecer la paz, garantizar que los ecuatorianos puedan trabajar, ganarse la vida decentemente, en paz, con seguridad, y prevenir que no sucedan este tipo de actos en el futuro. De forma paralela, dar con los culpables y llevarlos a la ley para que, con el mayor rigor que ésta permita, paguen por el crimen que han cometido. Sí, gobernador, esta provincia que usted menciona, Imbabura, y el paro que hay allí y las protestas que hay en Imbabura, eso es casi en la frontera con Colombia y son de minería ilegal. ¿Tienen algo que ver grupos colombianos en estos atentados? No necesariamente, pero existe en este instante una coincidencia que a mí personalmente no me llama absolutamente la atención. El presidente Noboa
tiene la determinación de hacer un cambio político que lleva consigo un cambio en la Constitución de la República del Ecuador, aquella que dejó hecha el gobierno de Correa, que de ingratísima recordación, no solamente por la calaña moral de este personaje que se encuentra prófugo, sino por los frutos, que por los frutos se conoce a la gente y a las organizaciones. El presidente Correa en su momento llegó al poder con dinero de las FARC, que ustedes en Colombia saben perfectamente, están los videos. Llegó con dinero de las FARC. Lo primero que hizo el presidente Correa fue cerrar la base de Manta, que no era una base militar para otro uso, sino como control del narcotráfico. Permitió la entrada a extranjeros sin pasado judicial, muchos de ellos colombianos que no venían exactamente a dar misa. El grupo político que todavía queda vivo, y espero que por poco tiempo, ya que está perdiendo rápidamente el favor popular, este grupo político está en contra de los cambios que quiere hacer el presidente Noboa para que los derechos humanos no sean, como es el día de hoy, para defender a los delincuentes, sino para defender a la ciudadanía del Ecuador y a los elementos de las fuerzas del orden, que cuando uno de ellos cae, nadie llora por ellos. Nosotros tenemos que devolverle al Ecuador la posibilidad de trabajar en paz. Sí. Indígenas, ciertos sectores indígenas políticamente están en esa línea. Y qué casualidad que al mismo tiempo y en el mismo lugar en la provincia de Imbabura están estos paros, quienes están en contra de los cambios políticos, y los grupos de delincuencia organizada, que definitivamente no les conviene que prospere esta iniciativa, sí, que va a permitir combatirlos con la fuerza que se merece. Pero, gobernador, si le entiendo bien, usted está sugiriendo que detrás de este atentado